De acuerdo. Pues bueno, son las 5:03 del jueves día 26 de noviembre del 2020. Bienvenido, Juan. Bueno, a todos ustedes les voy a presentar. Él es Juan Rodríguez Zapatero, es abogado en ejercicio desde el año 1981. Es un placer para nosotros tenerte aquí por tu trayectoria profesional y por todo lo que has conseguido tú y tu bufete en temas de educación inclusiva. Bueno, pues para aquellas personas que no lo conozcan, pues Juan pues tiene un despacho de abogados y viene trabajando de manera súper intensa desde hace más de 11 años con todo relacionado a la educación inclusiva, especialmente pues bueno, evidentemente en el ámbito educativo, ¿no? Concretamente con personas con discapacidad. Su gabinete, o sea, su despacho también ha logrado pues sentencias favorables en el reconocimiento a este derecho de la educación inclusiva, como las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, o el Contencioso Administrativo en Ciudad Real, o el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, es decir, que ha ganado muchísimos pleitos, por así decirlo, en ámbito legal con respecto a la defensa de la educación. E incluso ha participado en infinidad de debates y de intervenciones sobre el derecho a la educación inclusiva en distintos foros y congresos. Juan, un placer que que estés con nosotros esta tarde y que compartas con las familias y con personas que tienen interés en ver cómo podemos ejercer ese derecho a la educación inclusiva. Cuando quieras, puedes comenzar. Vale, muchas gracias. Espero que se oiga bien. Sí, se te oye muy bien. Muchas gracias, Faina. Muchas gracias a la Asociación Plena Inclusión de Canarias. He tenido también la satisfacción de haber participado en algún foro, en algún coloquio con plena inclusión a nivel estatal. Y lo primero que quiero decir es que las asociaciones que estáis en el ámbito, sobre todo educativo, de la defensa de los niños con discapacidad, de la defensa de sus padres, de la defensa frente a actuaciones muchas veces difíciles, complejas, merecen un reconocimiento expreso. Yo creo que el derecho a la educación inclusiva se está construyendo, nunca mejor dicho que se está construyendo, porque todavía nos falta culminar el edificio. Hemos avanzado, hemos puesto estructura, hemos puesto, en fin, partes del edificio, pero tenemos que culminar ese edificio de la manera, además, más armónica, mejor para todos. Y creo que esa labor que hacéis las asociaciones en defensa de los derechos, que es, en definitiva, un derecho fundamental, como vamos a ver, creo que es encomiable, es digna de elogio y sois el motor del cambio social y del cambio normativo. Entonces, muchas gracias, Faina, muchas gracias a la asociación y también gracias y buenas tardes. Juan, tienes el micro apagado. Ahora sí. No se me ha oído antes. Muchas gracias. No se ha oído antes. Sí, hasta muchas gracias a la asociación. Hasta ahí se Bueno, pues sigo con gracias a las asociaciones, que estaba diciendo que en definitiva estáis haciendo una labor encomiable en reconocimiento y empuje de los derechos y sobre todo los derechos tanto de los alumnos, de los niños y niñas que tienen alguna discapacidad, alguna diversidad funcional y también, por supuesto, de las familias, de los padres y las madres. Como decía antes, no sé si me oyó, creo que sois el motor de los cambios sociales y normativos. El empuje de las asociaciones como vosotros es ciertamente importantísimo, yo diría decisivo. Bien, se oye bien, ¿no? Vale, entonces yo voy a hacer un enfoque jurídico y práctico. Es decir, un enfoque porque el tema de la educación inclusiva es un tema amplísimo, es un tema que tiene evidentemente muchísimas dimensiones, una dimensión familiar, personal, emocional, una dimensión netamente educativa, pedagógica, una dimensión social, sin duda también una dimensión política, lo estamos viendo estos días, probablemente en un debate desenfocado y no ciertamente lo más deseable, como se está produciendo el debate sobre el ámbito de la educación y la educación inclusiva. Luego hablaré de ello al final.
Mi intervención va a constar de unas, digamos, partes esenciales para situar el tema en el plano jurídico práctico, ¿no? Que yo creo que es lo fundamental. Es decir, cómo está el derecho a la educación inclusiva en España, en nuestro ordenamiento jurídico, en las normas vigentes, cuál es la aplicación práctica de ese derecho, qué han dicho los tribunales, qué han dicho la jurisprudencia y, por último, básicamente, qué líneas de actuación pueden tener los padres y madres en este ámbito, ¿no? Para concluir, haré unas opiniones, unas reflexiones breves sobre la polémica, efectivamente, sobre los centros especiales, la nueva ley educativa, etc. En definitiva, lo primero y fundamental es situarnos dónde se enmarca. Perdón, el micro, Juan, porque esta vez sí que fui yo, lo siento. Tienes que conectarte el micro. A ver, ahora. Sí, esta ocasión fui yo porque intenté silenciar a otra persona que hacía ruido de fondo y te di a ti. Perdón. No pasa nada. No, que decía que voy a empezar con enmarcar cómo es el arranque de la educación inclusiva, cómo hay que enmarcar la educación inclusiva. En primer lugar, lo deseable sería que la educación no tuviera adjetivos, ni inclusiva, ni ordinaria, ni especial, ni no especial. La educación es un derecho fundamental, es un derecho humano y es un derecho básicamente de las personas que reciben la educación, que reciben el aprendizaje, que reciben el desarrollo académico y social. En definitiva, básicamente de los alumnos, de los niños y las niñas que son los verdaderos titulares, como vamos a ver, del derecho a la educación. Lo mejor será que habláramos de educación, igual que no hablamos de sanidad inclusiva o exclusiva o sanidad ordinaria, yo siempre pongo el ejemplo, que son dos pilares básicos en toda sociedad del Estado social y democrático de derecho. Por tanto, sin embargo, lo ideal, como digo, sería hablar del derecho a la educación, sin más adjetivos, pero tenemos todavía que hablar de educación inclusiva, porque evidentemente no se ha producido esa plena inclusión, o para ser más precisos, no se siguen produciendo situaciones de discriminación. Yo creo que la clave de todo el derecho de la educación inclusiva es el concepto de discriminación, lo que se llama hoy el derecho antidiscriminatorio. Hay un modelo anterior al actual, al que está en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el modelo médico, el modelo rehabilitador. Los niños y las niñas con discapacidad, las personas con discapacidad en general, son enfermos. Son seres que no tienen los niveles, digamos, de desarrollo emocional, psíquico y físico, por decir así, de las personas, comparamos siempre con las personas, entre comillas, normales, y por tanto son personas, digamos, merecedoras de piedad, de compasión. Ese es el modelo antiguo, el modelo caduco, el modelo superado, afortunadamente. Pero ese modelo de tratar a las personas con discapacidad como si fueran enfermos, todavía en algunos informes, fijaros, en algunos informes incluso en el ámbito educativo se habla, cuando un niño tiene, por ejemplo, autismo o tiene otra enfermedad rara, patología. No, es que en realidad no son patologías, son diversidades, son diferenciaciones, porque el concepto patología es un concepto estrictamente médico, de enfermedad. Y las personas con discapacidad no son enfermos, no tienen patología, son seres humanos y tienen los mismos derechos que cualquier otro ser humano. El artículo 49 de la Constitución dice que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración, que es a lo más que llegaba en esa fecha del 1978 la Constitución, de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. Fijaros qué concepto tan trasnochado, tan incluso contrario a la propia Constitución, al concepto de no discriminación, al concepto de igualdad, al concepto de dignidad. Hablar de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.
Este artículo 49 va a ser objeto, afortunadamente, de una revisión, de una reforma constitucional para suprimir esos términos. Sé que está en trámite y esperemos que esa reforma llegue cuanto antes, porque, desde luego, como digo, en mi opinión, es contrario, digamos, a la dignidad de las personas y, desde luego, contrario a la propia Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero fijaros que ese modelo sanitario, clínico, médico, todavía está impregnado en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Todavía está impregnado en los ámbitos educativos. Todavía está impregnado en muchos padres. Lo digo con toda la conciencia. Todavía está impregnado en el ámbito político. Todavía no se ha superado plenamente, social plenamente, de maneras en la sociedad, ese concepto de que las personas con discapacidad, incluso los discapacitados se dice, término mal empleado, lo normal es decir personas con discapacidad o con diversidad funcional, son, como dice la Constitución, disminuidos o que son enfermos. Claro, si partimos de ese análisis, si partimos de esa conceptuación inicial, la conclusión es que nunca podrán ser objeto de inclusión, en este caso educativa, porque por su propia naturaleza ya tienen esa disminución que se dice y que, por tanto, este artículo 49 es urgente su revisión constitucional. Bien, la UNESCO es más precisa, evidentemente, cuando define en una definición clásica lo que se entiende por educación inclusiva. Y dice que la inclusión es un proceso, habla de un proceso, de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes, a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Y dice la UNESCO, involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras, estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños, niñas, de rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niños. Está casi todo dicho, pero sobre todo me gustaría destacar dos aspectos. En primer lugar, que es un proceso. La inclusión educativa no se puede entender de una manera estática. Por eso las dificultades ahora para entender la polémica sobre la nueva ley educativa. Pero es que la educación inclusiva es un proceso. No se consigue de la noche a la mañana, es un proceso además de reformas estructurales, de estrategias, de contenidos, y eso corresponde al sistema. Es la responsabilidad del sistema. Por tanto, es la administración, en este caso la administración educativa, los poderes públicos, los que tienen la obligación de realizar esas reformas, esas adaptaciones para lograr la inclusión del niño, de la niña, de los alumnos y evidentemente no al revés. No es el niño o la niña la que tiene que adaptarse o integrarse, sino es el sistema el que tiene que realizar esas adaptaciones. Bien, ¿qué nos dice, cómo se construye? Yo siempre estoy hablando que el derecho a la educación inclusiva, como dije al principio, se está construyendo, lo estamos construyendo. Bien, el artículo 14 de la Constitución, de nuestra Constitución de 1978, deja muy claro que hay un derecho a la igualdad. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por tanto, lo primero que vemos es que el artículo 14 establece el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación por ninguna circunstancia o condición personal o social. Además, el artículo 14, como digo, establece una prohibición de discriminación y así lo ha señalado varias sentencias del Tribunal Constitucional, 128 del año 1987, la sentencia 17 del año 2003 o 41 del año 2006. Bien. El derecho, por tanto, a la educación inclusiva ya tiene un andamiaje, una estructura en el artículo 14, en el artículo 14 de la Constitución, que hay que poner en íntima conexión con el artículo 27 de la Constitución, que es el derecho a la educación. El artículo 27, cuando dice todos tienen el derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza, ya lo ha dicho todo. Hay una libertad de enseñanza, estamos de acuerdo, y sobre todo hay un derecho de todos
a la educación, de todos tienen el derecho a la educación, sin, por tanto, exclusión, sin discriminación. Es un concepto básico. Y luego nos dice el apartado segundo del artículo 27 de la Constitución que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, muy importante, porque el objetivo de la educación es desarrollar la personalidad de cada persona, nunca mejor dicho, de cada ser humano, de cada sujeto, en este caso de cada niño, cada niña o cada alumno o alumna. Y en el respeto a las libertades, a los principios democráticos de convivencia y derechos y libertades fundamentales. Bien. Si pasamos del plano constitucional de los artículos 14 y 27, que ya tenemos para construir el derecho a la educación inclusiva, tenemos que dar un salto fundamental, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, quiero que quede muy claro algunos conceptos, porque se cita, la ley educativa la citan los padres que son partidarios de los centros especiales, los que no, pero vamos a citarla con precisión. Lo fundamental de la Convención, por cierto, suscrita por numerosísimos países, por una mayoría amplia de estados, y que por tanto quienes los han suscrito están obligados a cumplirla, es trascendental en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad. Hay un antes y un después histórico, esencialmente histórico, en la evolución del reconocimiento de las situaciones y de los derechos de las personas con discapacidad. Si antes decía que había un modelo médico, clínico, anterior, a partir de la Convención hay un marco normativo que sitúa los derechos de las personas con discapacidad y el derecho a la educación, que es el que tratamos hoy, en el ámbito de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Es decir, se proclama la Convención, se publica la Convención, se aprueba la Convención por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, va a hacer justo pocos días, 14 años de la, digamos, aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Convención, y, como digo, lo fundamental es que reconoce que las personas con discapacidad tienen exactamente los mismos derechos, todas las mismas igualdad de oportunidades, pero todos los mismos derechos que el resto de personas, que todas las personas. Y no solo eso, sino que hay que remover todos los obstáculos, todas las barreras, todas las dificultades que impidan que sean efectivos, que se produzcan, que se materialicen en la práctica esos derechos. Esa es la esencia de la Convención, y pasamos del modelo clínico a un modelo social, a un modelo esencialmente de derechos humanos. España ratifica la Convención, y esa ratificación, para que lo tengáis jurídicamente claro, se publica en el BOE de 21 de abril de 2008. A partir de la ratificación de la Convención, ¿qué valor jurídico tiene la Convención? ¿Qué significa en nuestro ordenamiento jurídico, en el conjunto de leyes y normas, la Convención? Pues la Convención significa lo siguiente. En primer lugar, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, igual que he citado antes la Constitución, igual que cualquier otra ley educativa, la Convención es una norma jurídica y, por tanto, una norma jurídica que ha de cumplirse, que debe aplicarse y que todos los poderes públicos y también los tribunales de justicia, se puede invocar a los tribunales de justicia, la tienen que aplicar e interpretar. Es esencial tener en cuenta este aspecto. Forma parte del ordenamiento jurídico. Es una ley más, es una norma jurídica más, para ser precisos. En este caso, con nivel de tratado internacional. Lo dice el artículo 96 de la Constitución. Pero es que además de eso, el artículo 10.2 de nuestra Constitución dice que todas las normas relativas a derechos fundamentales han de interpretarse conforme a los tratados y acuerdos ratificados por España. Tratados y acuerdos internacionales, como es el caso de la Convención. Es decir, y esto lo ha recalcado mucho el Tribunal Supremo en recientes sentencias, en una que incluso tuve la oportunidad de llevar al Tribunal Supremo, que es de diciembre de 2017, que luego hablaré de ella, y como decimos,
es importante subrayar que cualquier norma, como es derecho fundamental, cualquier norma de nuestro ordenamiento jurídico tiene que adaptarse, tiene que interpretarse conforme a la Convención. ¿Eso qué significa? Significa que si en un ámbito, si un padre o una madre considera que a su hijo o a su hija no se le está tratando adecuadamente o que hay una vulneración de sus derechos, bien en los apoyos o ajustes razonables, o está reclamando una educación inclusiva y no se le facilita, siempre puede invocar la Convención y la Convención prevalece sobre cualquier otra disposición que pueda contradecirla, que pueda, digamos, vulnerarla o que sea antitética. Tiene un valor superior, digamos, con respecto a cualquier norma jurídica. Por tanto, después de la Constitución, entraríamos en la Convención, tiene un valor importantísimo. Bien, ¿y qué dice la Convención? Porque hemos estado hablando de la importancia histórica de la Convención, su valor jurídico, me gustaría decir algunos aspectos de su contenido. La Convención es una convención muy importante, como digo, trata de todos los aspectos, por supuesto la educación, la salud, el trabajo, el empleo, etcétera, ¿no? Tiene, bueno, no excesivamente muchos artículos, concretamente tiene 46 artículos. Yo siempre digo que las buenas normas jurídicas no tienen por qué tener 300 artículos, sino que las buenas normas jurídicas, como es la Convención, pues bien, no precisa, son artículos muy concretos. Me centraré en dos. El artículo 2 de la Convención, que establece lo que es la discriminación, muy importante, por motivos de discapacidad. Y dice que se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce, ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye, este es muy importante, todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. El concepto de ajustes razonables viene a continuación, por tanto lo voy a leer y luego también haré referencia al tema de ajustes razonables que en el ámbito de la educación y en concreto de la educación de personas con discapacidad, de niños o niñas con necesidades educativas especiales, como dice nuestra legislación, necesidades educativas especiales, tiene una importancia trascendente. Ajustes razonables se entiende las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiere en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Muy claramente, el ajuste razonable es aquellas medidas, aquellas actuaciones que en función de las necesidades de esa persona, esencialmente de una persona con discapacidad, requiere para remover todos los obstáculos que tenga para gozar ampliamente de los mismos derechos que el resto de personas. Para decirlo claramente, una persona ciega necesitará el braille, necesitará unos sistemas de comunicación. Eso es un ajuste razonable, evidentemente. En el ámbito educativo, bueno, si un niño tiene dificultades de habla, necesitará el apoyo de un profesor de audición y lenguaje. Si un niño tiene dificultades, digamos, lógicamente cognitivas, a lo mejor necesita una adaptación curricular. Es decir, que su currículum se adapte con unos objetivos específicos para ese niño o esa niña. Tienen un carácter individual, personal, y el ajuste razonable es una de las esencias de los derechos de las personas con discapacidad y en concreto del derecho a la educación inclusiva. No se entiende la educación inclusiva si no hablamos de los ajustes razonables. Luego hablaremos más de ello, pero retener esta idea del artículo 2 de la Convención. Bien, ¿dónde está el derecho a la educación en la Convención de los derechos de las personas con discapacidad? Esencialmente en el artículo 24. El artículo 24 es esencial y nos dice que los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Bien, dice que hay que los Estados parte asegurarán
un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, ¿no? Y aquí sí que deja muy claro la Convención lo que es un sistema de educación inclusivo. Lo digo para todas aquellas opiniones que se están expresando que no son correctas, que no son cuando se habla de inclusión, ¿eh? Se manejan los términos, y más en un país como el nuestro, en el que cada uno tiene un concepto de muchas cosas, pero sin rigor. Tengo que hablar y apelar al rigor. Cuando se habla de inclusión, la Convención, en los términos de la Convención, es lo siguiente: desarrollar el potencial humano, el sentido de la dignidad, reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales, desarrollar al máximo la personalidad, los talentos, la creatividad de las personas, así como sus actitudes mentales y físicas. Y para hacer efectivo este derecho, los estados que han suscrito la Convención se han obligado a asegurar que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, del sistema general de educación. Es decir, solo nos habla de un sistema, no nos habla de que si sistema, que si califica de ordinario, especial o no especial. No, no, del sistema general de educación por motivos de discapacidad. Y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria, ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. Que puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva de calidad y gratuita en igualdad de condiciones con las demás. Y luego nos añade el apartado C, que se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales y que se les preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, vuelve a decir, en el marco del Sistema General de Educación. En el marco del Sistema General de Educación para facilitar su formación efectiva. Luego habla de medidas de apoyo personalizadas y efectivas que fomenten el máximo desarrollo académico y social de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. ¿Qué resumen hago del artículo 24? Que reconoce un único sistema educativo, que es un sistema educativo general para todos. Que todas las personas con discapacidad no deben quedar excluidas por motivos de discapacidad de ese sistema general. Que tienen un derecho a los ajustes razonables en función de esas necesidades individuales y que además esas medidas de apoyo o ajustes razonables y las medidas de apoyo las han de prestar los poderes públicos. Por tanto, es un derecho, forma parte del contenido esencial del derecho a la educación inclusiva, según la Convención. Estoy siempre moviéndome en el terreno de la Convención, insisto, para que no haya dudas, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es esencialmente la no exclusión del sistema general educativo, acceder al sistema general educativo en todos los niveles en las mismas condiciones que el resto de personas y los ajustes razonables. Y por tanto, como dije antes, la denegación de ajustes razonables es una discriminación por motivos de discapacidad. El niño o la niña que hablaba antes necesitaba un profesor de audición y lenguaje o que necesita, por ejemplo, un acompañamiento para las tareas, si se le está negando injustificadamente ese apoyo, ese ajuste, eso constituye una discriminación y, por tanto, el padre o la madre que considera que se le está, digamos, privando de ese apoyo, de ese ajuste razonable, podría actuar ante los tribunales de justicia porque se está vulnerando el derecho fundamental a la educación inclusiva. La denegación de ajustes razonables también constituye, digamos, un motivo de discriminación y, por tanto, es invocable como una vulneración del derecho fundamental a la educación inclusiva. Bien, evidentemente, digamos que quiero hacer, hemos estado hablando de la Constitución, hemos estado hablando de la Convención y luego tenemos que hacer una referencia a las leyes educativas. Evidentemente, si hacemos un análisis de todas las leyes educativas, estaríamos horas hablando porque tenemos un Estado autonómico en el que hay, junto a leyes estatales, también sabéis bien, en esta materia, una dispersión normativa. Quiero apuntar una idea. Una cosa es que haya un desarrollo autonómico en materia de educación, una cosa es que haya competencias educativas de las comunidades autónomas en la organización, en muchos aspectos organizativos, de gestión de la educación, pero lo que es
el derecho a la educación inclusiva, al ser un derecho fundamental, es norma estatal básica. Por tanto, en mi opinión, las condiciones del ejercicio de ese derecho, del acceso a ese ejercicio del derecho y el contenido de ese derecho y todos los límites de ese derecho, en definitiva, la regulación de ese derecho, debería estar en la ley estatal básica. Ahora hemos visto que está en el Parlamento, como sabéis, se ha aprobado en el Congreso la reforma de la ley educativa. Pero yo abogo por una ley específica de la educación, digamos, inclusiva, como norma básica integral. No puede ser, quiero decir con ello, que tengamos 17 modelos educativos, por ejemplo, de educación con los niños de necesidades educativas especiales. Fijaros que cogéis la legislación andaluza, dice una cosa, la legislación de Castilla y León dice otra, la de Canarias, la de Madrid, de la Comunidad de Madrid, la de Cataluña. Esa dispersión que hace que un niño esté en una modalidad A, un niño esté en una modalidad, un niño o niña, esté en modalidad combinada, aula especial dentro del aula ordinaria con apoyos, bueno, todo ese mare magnum, contrario a la seguridad jurídica, es una de las tareas que debemos lograr que se traduzca en que haya una ley estatal básica integral que regule, porque es un derecho fundamental y los derechos fundamentales deben estar regulados en una ley, como digo, con carácter básico estatal, porque así lo proclama la Constitución, lo establece la Constitución. Una vez hecha esa consideración, quiero deciros que, evidentemente, el derecho a la educación formalmente se reconoce en las leyes estatales, concretamente en la ley ya desde el año 85 se hablaba de necesidades educativas especiales, pero la LOE, la Ley Orgánica 2/2006, que por cierto es la ley que sigue vigente desde el año 2006, desde hace más de 14 años, y que todas las reformas que ha habido, como la LOMCE o la última ley educativa, la conocida como ley CELA, o LOMLE, me da igual, en definitiva, son reformas parciales de la ley del año 2006, que os quede claro, jurídicamente. No son leyes nuevas, son reformas parciales de la Ley Orgánica de Educación, la ley de 3 de mayo del 2006. Bien, ¿y qué nos dice el artículo 74 de la LOE, de la ley del año 2006, de la Ley de Educación? Pues nos dice que la escolarización del alumnado que presente necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, de forma que la escolarización de estas personas en unidades o centros de educación especial solo se llevará a cabo, subrayo, cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios. Este artículo es la clave, es la bóveda del sistema. Es decir, ¿qué nos está diciendo el precepto? Nos dice que la norma general es que todos los niños y niñas, también los que tienen necesidades especiales, también los que tienen discapacidad, deben ir a centros ordinarios y que solo se llevará a cabo, es decir, de manera excepcional, cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios. Fijaros qué concepto tan jurídico indeterminado, qué amplitud, qué falta de concreción y de precisión para determinar cuándo, en ese caso, no puedan ser atendidos, en el marco de la atención, de las medidas de los centros ordinarios. Todo eso, queda ahí muy indefinido, muy inconcreto, y ha tenido que ser la jurisprudencia, como luego veremos, quien ha ido precisando, ¿no? Ha ido precisando. Este precepto no se ha modificado en la última reforma educativa, en la ley que hace días, si no me equivoco, el 20 de noviembre, aprobó el Congreso de los Diputados, la reforma de la LOE, y que, como sabéis, tiene el Senado que aprobarla. Todavía está pendiente de la aprobación, de la tramitación parlamentaria y de la deliberación o debate y aprobación en su caso por el Senado. Pues esta ley, el proyecto de ley orgánica que modifica la ley 2/2006,
la que ha sido aprobada por el Congreso, no toca para nada el artículo 74.1 en esa literalidad que os he señalado. Eso es importante para luego las consideraciones que hay. Tenemos luego el texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 21 de noviembre de 2013. El artículo 18 dice que las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás. Y el apartado 3 de este artículo 18 dice que solo se llevará a cabo la escolarización del alumnado en centros de educación especial cuando excepcionalmente, agrega la palabra excepcional, sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios. Y añade, y tomando en consideración la opinión de los padres o tutores legales. Por cierto, que esto no tiene una traducción jurídica vinculante. La opinión es muy genérico, muy inconcreto, muy indeterminado. La opinión, tomar en consideración, pero no quiere decir que se tenga que respetar necesariamente la opinión. Es más, ahora con la nueva ley educativa, quiero recalcaros, me han preguntado el otro día, ¿cuáles son los cambios? Pues desde luego este no es un cambio, porque la ley ahora, según se ha aprobado en el Congreso, la nueva ley educativa dice que las discrepancias que puedan surgir entre familias y administración en la escolarización tendrán en cuenta el interés superior del menor, bueno, eso está en la ley, y la voluntad de los padres, que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo. Bueno, vale, tendrán en cuenta. Prácticamente ya estaba en la ley del año 2013. No es un gran cambio el que contempla la nueva ley, la reforma de la ley educativa, como veréis, porque ya lo manifesté, y eso no se reparó mucho en ello, pero ya estaba, lo de tomar en consideración. También lo dicen algunas leyes autonómicas. La Ley de Igualdad de Oportunidades de Castilla y León dice que se tomarán en consideración. Eso significa que un padre o una madre que optando por esa libertad que tanto se proclama, y a veces se abusa de ella, del concepto de libertad, en definitiva, quiere llevar a su hijo a un centro ordinario, ¿va a predominar esa voluntad? ¿Está predominando esa voluntad? No. La práctica es que no siempre, que en ocasiones sí, puede ser que digamos que haya una resolución de la administración educativa que la respete, pero en muchos casos, como sabemos, lo saben bien las familias, hay padres y madres que tienen una lucha porque no se respeta su voluntad de llevar a su hijo, por ejemplo, a un centro ordinario, ¿no? Y da lugar precisamente a esos procesos judiciales y a esas sentencias que Faina hacía referencia, que yo he llevado esos procesos. Esos procesos se producen por eso, por la discrepancia, porque no se acata, no se respeta la voluntad de los padres y tienen que dirimirlo en los tribunales con años de esfuerzo y en muchos casos de sufrimiento también y de coste económico. Y luego la LOMCE no hizo nada. La Ley Orgánica 8/2013, bueno, prácticamente no modificó, sigo hablando de inclusión educativa, pero tampoco introdujo grandes novedades en la Ley 2/2006. Luego hablaré al final de la nueva ley educativa, aunque ya he hecho referencia a ello. Bueno, del marco normativo autonómico sería extensísimo hablar de las distintas leyes educativas, obviamente no voy a entrar en ello. Sí que para concluir esta parte, dejar algunas ideas claras. En primer lugar, que el derecho a la educación inclusiva es un derecho fundamental. Tiene la categoría de derecho fundamental, que se construye con los artículos 14 y 27 de la Constitución y también con los artículos 2 y 24 de la Convención. Que el contenido esencial de ese derecho es el que antes he detallado, que dice la Convención, y que, siendo un derecho fundamental, es perfectamente reclamable ante los tribunales de justicia, por supuesto en el ámbito administrativo, pero en el ámbito jurisdiccional, y hay un procedimiento muy específico, que es el procedimiento de derechos fundamentales. Es decir, un padre y una madre que considera que a su hijo, a su niño o su niña se le está vulnerando ese derecho a la educación, que ya digo que puede ser porque quieren llevarle a un centro ordinario y no se opone la administración educativa o hay una resolución en contra,
o no tiene los apoyos o los ajustes o tiene una desatención educativa, puede acudir a la vía de los derechos fundamentales. Es una vía más rápida, es un procedimiento judicial más sumario, en el que solamente se tiene en cuenta, se valora si se ha producido o no esa vulneración de derecho fundamental. Y también señalar a los padres y madres que se encuentran en situaciones preocupantes por alguna cuestión que afecte a sus hijos en el ámbito educativo, que se pueden pedir medidas cautelares urgentes. Es decir, aparte de lo que dure el procedimiento, se pueden pedir, pues no sé, una medida cautelar para proteger esos derechos, una medida de apoyo a justo razonable. Obviamente, luego el juez o el tribunal la concederá o no la concederá, pero en muchos casos se conceden, en otros no, y en todo caso siempre la ley permite lo que llamamos esas medidas urgentes o cautelares. Lo digo porque los procesos duran un tiempo, aunque es verdad que por la vía de derechos fundamentales duran significativamente menos que si fuéramos por un procedimiento ordinario, que tardaría mucho más tiempo. ¿Y quién es el titular del derecho? ¿Quién es el titular del derecho? ¿Es un derecho fundamental la educación en igualdad? Y, consecuentemente, hay que tener un titular del derecho y hay que ejercerlo ante alguien. ¿Quién es el obligado a prestar, a garantizar el derecho a la educación? Son dos preguntas que me parecen básicas para una exposición de este orden. En primer lugar, el titular del derecho, lo he dejado ya al principio, creo que claro, pero debemos de insistir en ello, es sin lugar a dudas, los hijos, o mejor dicho, los alumnos, no los hijos. Si el alumno, evidentemente, es menor de edad, pues tendrá que ser el padre o la madre o el representante legal el que lo ejercite porque no tiene todavía una capacidad de obrar. Si el alumno es mayor de edad, él mismo está plenamente legitimado para ejercer, para reclamar ese derecho. Pero los titulares son los alumnos o las personas, en este caso con discapacidad, o cualquier persona es la titular del derecho. No son los padres. Los padres tienen un derecho de elegir un centro, sin duda. Los padres tienen un derecho de reclamar los derechos, de ser oídos, de participar. Pero no son los titulares del derecho. Los titulares del derecho son los alumnos, son las personas con discapacidad. Lo ha dicho el Tribunal Supremo, la sentencia que antes citaba, de diciembre de 2017, de 14 de diciembre de 2017, que dice garantizar la igualdad, no discriminación, en el ejercicio del derecho a la educación de los alumnos con una discapacidad o trastorno grave de conducta. Deja muy claro que no es un derecho de los padres, ni puede confundirse con el derecho a elección de centro docente, que es otra cosa. Es un derecho parcial de elegir centro, bien, en unas condiciones determinadas. El comentario de Naciones Unidas, un informe de Naciones Unidas de 13 de septiembre de 2016 del Comité de la ONU, lo deja muy claro. Dice, es un derecho humano fundamental para todos los estudiantes. En particular, la educación es un derecho del que aprende, y no, en el caso de los niños, el derecho de un padre o un cuidador. En este sentido, las responsabilidades de los padres están subordinadas a los derechos del niño. ¿Qué importancia tener en cuenta esto en los debates que estamos viendo? ¿Qué importancia que los padres no patrimonialicen y no se arroguen ese derecho? Una cosa es que los padres tienen derechos, claro que tienen derechos, muchos. Elegir el centro, reclamar los derechos de los hijos, o mejor dicho, hacer que sea efectivo ese derecho, tutelarles, asistirles, todo el derecho de participación en el sistema educativo. Esos son los derechos. Pero el derecho, el núcleo esencial del derecho, la titularidad del derecho, del orden jurídico, es de los hijos, es del que aprende, como dice la Convención como dice, mejor dicho, el Comité de la ONU, del que aprende y no el derecho de un padre o de un cuidador. Bien. ¿Y quién es el obligado, una vez que hemos visto cuál es el derecho a la educación inclusiva, dónde se reconoce en la Constitución, en la Convención, quién es el titular, a quién debemos reclamar ese derecho? Pues lo debemos reclamar, evidentemente, a los poderes públicos, a las administraciones educativas, a las administraciones. Y lo debemos de reclamar porque es un derecho fundamental, pero es un derecho además público, es un derecho público, es decir, un derecho de prestación que tenemos derecho a recibir
una educación en igualdad, de calidad, sin discriminación, con ajustes razonables, con los apoyos correspondientes. Y esa reclamación se puede hacer primero en vía administrativa, ante la propia administración, y si no se logra, naturalmente, ante los juzgados y tribunales. Yo creo que en esa ley por la que abogo, una ley integral, tenía que haber algo que creo que en la ley educativa, si no me equivoco, tampoco este tema lo he visto, unas instancias de mediación. Es decir, no necesariamente tenemos que llevarlo todo ya a la vía judicial cuando hay discrepancias. Tendría que haber unos órganos o unas instancias de mediación cuando hay una discrepancia de los padres con la administración educativa, para resolverlo de una manera más rápida, más ágil y probablemente más consensuada. Porque tener que ir un padre y una madre a reclamar un derecho al ámbito judicial no es grato. Aparte de que cuesta dinero, costes personales y tiempo, no es grato. No es grato porque está el sistema educativo, está el colegio de su hijo, está la administración. Parece que a esos padres se les pone un poco en la proa, ¿no? Porque son reclamantes. No es grato. Y sería muy adecuado, sería muy necesario que hubiera esas instancias de mediación. No entiendo que lo hay en otros ámbitos. El derecho de los consumidores, en muchos temas, en el ámbito laboral, los derechos laborales, hay instancias de mediación y, sin embargo, no lo haya en un derecho tan fundamental como es el derecho a la educación. ¿Cuál es la aplicación práctica del derecho? Y entro en la parte más, digamos, a pie de tierra, ¿no? A pie de obra, digamos, ¿no? Bueno, pues en la aplicación práctica del derecho a esa educación inclusiva que hemos visto en la Constitución, en la Convención, incluso en las leyes educativas, no deja mucho que desear en la práctica. Es decir, la aplicación práctica no garantiza la efectividad del derecho a la educación por el sistema que tenemos. Este sistema consiste básicamente en lo siguiente, en que en el momento actual, y pienso que esto no va a cambiar con la nueva ley educativa, vamos a verlo, requerirá un desarrollo, pero no parece que vaya a cambiar mucho, consiste en que es la administración educativa la que tiene la primera, la segunda y la última palabra. Es decir, esa reclamación del derecho a la educación inclusiva, todas esas cuestiones, hay un sistema educativo que es el que, digamos, decide, informa y decide. Y los padres son oídos. Los padres, en ese derecho de participación que yo decía antes, son oídos, pero nada más. Pueden mostrar su disconformidad, queda constancia de esa disconformidad, pero como dije antes, no significa que su voluntad, que su decisión se vaya a respetar, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque está construido el procedimiento de la siguiente manera. Si un padre o una madre, si cualquiera de nosotros tiene un niño sin discapacidad, tiene un niño sin ninguna dificultad, no va a tener que pasar por ningún procedimiento de evaluación. Simplemente cumplir los requisitos legales, se le matriculará al centro que se decida, que pueda, en fin, cumpliendo lógicamente los requisitos legales, sin más, tendrá acceso a la educación. Pero para acceder a la educación, ese niño o niña que tiene una discapacidad tiene que pasar ya, tiene que examinarse, tiene que pasar por una PCR, una PCR que está ahora lamentablemente muy de moda con la pandemia que nos asola, ¿no? ¿Cuál es esa PCR? Pues que parte por un sistema de evaluación, de dictamen de escolarización y de resolución. Esa evaluación es lo que se llama el informe psicopedagógico, es decir, un informe psicopedagógico que se le hace al niño o la niña para determinar cuáles son sus necesidades, que es, en definitiva, cuáles son sus dificultades en el ámbito del aprendizaje, de la educación, cuáles son las barreras que tiene, y en función de ellas decir cuáles son los ajustes, digamos, o las medidas de apoyo que requiere. Primero, diagnosticar, es un diagnóstico educativo, qué necesidades tiene y luego, en función de ella, ya determinar cuáles son los apoyos o los ajustes razonables. Es lo que se llaman los informes psicopedagógicos, la evaluación psicopedagógica, que, como sabéis, los hacen los equipos de orientación educativa.
¿Qué ocurre? Que en la praxis, en muchas ocasiones, evidentemente, no diré siempre, porque decir siempre sería incorrecto, sería falta de rigor, pero en muchísimas ocasiones, por no decir, hay un patrón que se hace un juicio clínico, más que educativo. Y entonces, como veis, cualquier alumno o alumna se le dice que tiene una edad mental, se le someten a pruebas, además estandarizadas, para determinar cuál es su edad mental, que se dice muchas veces que a lo mejor un niño o una niña de 8 años que tiene una edad mental de un año, de 2 años, ¿no? Se añade a continuación todas las dificultades que tiene en el ámbito, pues eso, de la comunicación, del lenguaje, de la motricidad, en fin, del tema cognitivo, etcétera, etcétera. Todo eso hace que las evaluaciones psicopedagógicas y los informes psicopedagógicos se hagan en gran medida, como digo, desde un enfoque clínico inadecuado y contrario a la convención. Y el Comité de la ONU ha destacado que en España esos informes se están haciendo inadecuadamente porque tienen un aire de estigmatización, es decir, se pone ya solamente cuáles son las dificultades, cuáles son los rasgos de la discapacidad de ese menor y, en definitiva, bueno, pues en base a eso se establecen ya luego digamos, los ajustes razonables, con lo cual está viciado el sistema porque se parte de ese análisis clínico que es claramente discriminatorio porque se basa en la discapacidad. Se prioriza la estigmatización o la categorización del alumno, ¿no? Con esos test, además test de inteligencia, que son claramente inapropiados. Luego está el dictamen de escolarización, que prácticamente es una reproducción literal del informe psicopedagógico, aunque ahí tiene ya que decir qué modalidad de escolarización. Es decir, si va a ir a un centro, se mantiene en el centro ordinario o va a ir a un centro ordinario, si está en la primera fase de su proceso educativo, o si va a mantener, si estaba, o cambia la modalidad de escolarización. Puede ser, como dije, un centro especial, puede ser un aula especial dentro de los centros ordinarios, que no deja de ser educación especial, puede ser, por ejemplo, modalidad combinada, que en ocasiones hay, como sabéis, 3 días a un centro especial, 2 días a un centro ordinario, etcétera. Hay ahí toda esa variedad de modalidades educativas que ya dije antes cuál era la crítica que había que hacer desde el punto de vista normativo y jurídico. Por tanto, el dictamen de escolarización es la propuesta de escolarización para ese alumno o alumna en base a la evaluación psicopedagógica. Y finalmente está la resolución. La resolución es ya la que dice si ese niño o esa niña va a ir a ese centro ordinario, va a ir a un centro especial o esas modalidades educativas que os he reseñado. Desde el punto de vista jurídico, quiero que retengáis una cosa. Si alguien no está de acuerdo con un dictamen o con la evaluación psicopedagógica, lo mejor es esperar a la resolución, porque es el acto administrativo que decimos en derecho o la resolución que se puede recurrir. Es decir, lo que se puede recurrir en vía administrativa y, en su caso, en vía judicial son, sin lugar a dudas, las resoluciones después de ese proceso de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. En la práctica, el sistema no es acorde con la Convención. Y no es acorde con la Convención, lo ha dicho Naciones Unidas. Luego, si queréis, podemos hablar de los informes, los mencionaré, pero sobre todo porque tiene un enfoque, como ya he dicho, clínico y además queda todo en manos de los equipos de orientación del sistema educativo. La participación de los padres es prácticamente nula o insignificante. Bien, me voy a referir, para concluir el panorama normativo, hemos hablado de la Constitución, hemos hablado de la Convención, hemos hablado de las leyes educativas, hemos hablado de los procedimientos administrativos del derecho y tendría que concluir con lo que sería la jurisprudencia. Es decir, ¿qué han dicho los juzgados y los tribunales? ¿Qué está diciendo el Tribunal Supremo? ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional en nuestro país sobre el tema de la educación inclusiva? Cuando yo decía Faina al principio que llevo unos años en este ámbito, y es verdad, porque en definitiva uno se involucra en estos temas. Concretamente yo me involucré por ayudar a una amiga
tenía un niño con discapacidad y muchos problemas, con una asociación también que sigue vigente, de defensa del derecho a la educación inclusiva, y, bueno, pues, digamos, empezamos a llevar casos en el despacho profesional y, en definitiva, eso contribuyó a que me involucrara, a que no solo, digamos, adoptara una posición técnico-jurídica fría, sino que me comprometí en una palabra. Yo creo que un abogado que está en el ámbito de los derechos fundamentales, si no se compromete, no tiene la plenitud profesional que requiere cada caso. Es decir, aquí es la abogacía del compromiso. Tienes que creer plenamente en ello para, de verdad, defenderlo con las mejores de las garantías y estar, es decir, en mucha sintonía, en mucha empatía con esos padres y madres que cada día sufren cuestiones relativas a la vulneración de sus derechos y, en concreto, del derecho a la educación inclusiva, o la educación, sin más. Y eso dio lugar a que empezáramos a llevar temas en los tribunales. Al principio con muchas derrotas, o casi todas eran derrotas. ¿Por qué? Porque a pesar de que la Convención es del año 2006 y está ratificada por España en el año 2008, ha tardado mucho tiempo en ser asumida, en ser por desde luego, los poderes públicos, por la Administración y también por los propios jueces y tribunales, salvo excepciones, y costó trabajo empezar a sacar sentencias o que se produjeran sentencias, digamos, reconociendo ese derecho. Las primeras sentencias, como digo, concluyeron muchas veces en derrotas, porque siempre decían que los dictámenes de los órganos de la educación, del sistema educativo eran los que valían, aunque aportaras informes de psicólogos que contradecían aquellos, como eran de parte, no valían, los que valían eran los de los funcionarios, o que además se comparaba el derecho a la educación, que había que compararlo con, digamos, personas, con otros niños que hubieran sido discriminados, que tuvieran discapacidad, en fin, una serie de trabas que impedían que fueran resultados favorables. Sin embargo, conseguimos llevar un tema al Tribunal Constitucional, que se llegó a sentencia, la primera sentencia y la única que yo sepa hasta la fecha en la que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado de una manera completa, que es la sentencia de 27 de enero de 2014. Esa sentencia del Tribunal Constitucional, que era un niño con autismo, que también fue excluido del sistema ordinario, los padres querían reclamar para él que fuera a una escuela ordinaria. Habían perdido todas las instancias y al final llegó al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, ¿qué dice en esta sentencia? Dice que, evidentemente, la norma general ha de ser la educación inclusiva. Es decir, que se debe promover, dice, la escolarización de los menores en centros de educación ordinaria y proporcionarles los apoyos. Y decía que, por respeto a los derechos fundamentales, dice, la Administración deberá exteriorizar los motivos por los que ha seguido esta opción, es decir, por qué ha acordado la escolarización del alumno en un centro de educación especial por ser inviable la integración, no muy preciso, tendría que haber habido aquí el concepto de inclusión, que no es lo mismo que integración, del menor discapacitado en un centro ordinario. Esta sentencia desestima el recurso, no lo ganan los padres, pero sin embargo abre puertas. Abrió puertas en el sentido de que añade a nuestra legislación que no solo es excepcional el ir a un centro especial, el alumno con discapacidad, con diversidad funcional, sino que además lo tiene que justificar la Administración. No vale con decir que sin más lo decide, sino que tiene que explicar los motivos. Aunque en la sentencia el Constitucional no fue más allá. Dijo que tendría que motivarlo. Ello dio lugar a que se abrieran ya paso otras sentencias más favorables y que finalmente llegáramos a una sentencia importante. Bueno, se ganaron muchas en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en La Rioja, en la Comunidad Valenciana, en La Rioja, en fin, varias sentencias. Se ganaron reconociendo el derecho a la educación inclusiva. De padres que, digamos, no estaban conformes con las resoluciones, en este caso de los órganos de la Administración Educativa. Y finalmente llegamos a dos sentencias importantes, sobre todo la sentencia de 14 de diciembre de 2017,
en la que venía de un tema de La Rioja, que se había ganado, pero la Administración, la Comunidad Autónoma de La Rioja recurrió. Era un niño que tenía también una discapacidad y se había ganado esa sentencia, pero, como digo, el Gobierno de La Rioja recurre y, sin embargo, el Tribunal Supremo rechaza el recurso. Considera que no ha lugar a la casación y mantiene la sentencia del TSJ de La Rioja. Lo más importante de la sentencia es una sentencia importante. Tenéis a vuestra disposición un trabajo que he hecho, lo que queráis. No me voy a extender ahí en ello para no alargarme más. Pero básicamente lo más importante es que reconoce que es un derecho fundamental, que es un derecho de los alumnos y que además se tienen que adoptar una serie de medidas y que es un imperativo legal que la Administración educativa ponga medidas que llama específicas, personalizadas, efectivas, adecuadas, va desarrollando cuáles son estas medidas, ¿no? Y además dice que solamente con el único límite de que no supongan una carga desproporcionada o indebida. Es verdad que no se matiza eso, pero en definitiva señala esta sentencia del Tribunal Constitucional que son mandatos, ¿no? Es decir, la integración en centros ordinarios con medidas de atención a la diversidad que pueden flexibilizarse en las distintas etapas educativas. Y que además la evaluación, todas las evaluaciones han de hacerse teniendo por objetivo la plena inclusión. Que además ha de revisarse esas evaluaciones, pero que han de tener en cuenta la plena inclusión. Y deja claro que en función de esos resultados se podrá determinar si tales medidas han sido efectivas o no, siempre desde el parámetro esencial de la inclusión educativa. Esta sentencia del Tribunal Supremo concreta además qué es lo que tiene que explicar y justificar la Administración para acordar una escolarización que no sea la del centro ordinario, la digamos ordinaria, la del centro ordinario, como puede ser un aula especial, dentro del centro ordinario, o un centro específico, un centro especial. Pues debe agotar todos los esfuerzos para la inclusión educativa del alumno en el sistema educativo ordinario. Es decir, le impone la carga a la Administración de que tiene que acreditar que se han puesto todas las medidas, que se han realizado todos los ajustes, digamos, para lograr la inclusión y que no ha sido posible. Es decir, agotar todas las posibilidades de inclusión. En segundo lugar, señala el Tribunal Supremo en esta sentencia que corresponde a la Administración educativa la carga de explicar por qué los apoyos que requiere un alumno no pueden ser prestados con las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios. Es decir, usted me tiene que explicar por qué no los apoyos que requiere este chico, esta niña o este niño no se pueden prestar en un centro ordinario. Y por último, en tercer lugar, debe razonar por qué supone una carga desproporcionada para la Administración. Bueno, evidentemente la proporcionalidad no lo precisa el Tribunal Supremo, pero el Comité de la ONU habla de la proporcionalidad está en función del contexto y habrá que analizar la disponibilidad de recursos en el sistema en función de las necesidades. No vale decir, por ejemplo, que no se tiene ese recurso o que digamos hay imposibilidad de medios económicos. Eso lo tendría que justificar muy mucho. Por tanto, hay un imperativo normativo de que tiene que motivarse todos estos aspectos para justificar esta decisión de tener que escolarizar a un alumno en un centro de educación especial o en un aula especial dentro de un centro ordinario. Esos tres motivos. Esta sentencia del Tribunal Supremo ha tenido mucha virtualidad, mucho desarrollo, mucha aplicación y gracias a ella se están ganando muchos asuntos. Ahora recientemente 2 en la Comunidad de Madrid que se han ganado al respecto. Bien, hasta aquí sería mi exposición. Una hora, casi ajustada una hora, pero quiero hacer alguna consideración con respecto a nuestro sistema educativo con la Convención y a la ley educativa, la reforma de la ley educativa. La pregunta clara es, ¿el sistema normativo actual, incluyendo la reforma educativa que parece que se va a aprobar,
¿Es acorde con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? ¿Se ha adaptado plenamente nuestro sistema educativo a la Convención, a sus principios y contenidos? Pues la respuesta no la doy yo, ni la dan las asociaciones, ni la da el gobierno, ni la da el mago que tanto habla, ni la da la Comunidad de Madrid con vídeos que utilizan a los niños. La respuesta la da la Convención y la da sobre todo el Comité de Naciones Unidas. El Comité de Naciones Unidas, que regula, o mejor dicho, que se ocupa de la aplicación de la Convención, no es un comité cualquiera, es el comité encargado de velar por la aplicación de la Convención, de su interpretación y aplicación efectiva por los Estados. Ya dije antes que es un tratado internacional que vincula a los Estados. No estamos hablando de una declaración de intenciones o de una proclamación teórica. No, estamos hablando de una norma jurídica, es un tratado como es la Convención. Pues bien, al menos en 4 o 5 ocasiones, en informes de diciembre de 2013, otro de septiembre de 2016 y, como sabéis, uno muy importante que se produjo, que se publicó creo que fue en mayo, concretamente la fecha, para ser precisos, cuando se publicó la investigación famosa de España, sobre España, en mayo de 2018. Como sabéis, hace más de 2 años salió un informe de investigación relacionada con España, bajo el artículo 6 del protocolo facultativo, y en este informe, que es muy importante, el Comité de la ONU, de la Convención, dice que España no cumple que no tiene adoptado, no garantiza una interpretación y una aplicación uniforme con las obligaciones y derechos proclamados por la Convención. Y dice que a través de la excepción del artículo 74, párrafo 1 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la legislación perpetúa la exclusión discriminatoria basada en la discapacidad. La coexistencia de 2 sistemas de educación, ordinaria y especial, con estándares educativos distintos, dejando a los alumnos con discapacidad y de su rendimiento por parte de maestros y la administración. La exclusión incluye prácticas segregativas, en donde el alumnado con discapacidad transferido al sistema de educación especial es percibido como personas de segunda categoría, sin muchas oportunidades, excluidos del resto de la sociedad. Claro, luego lo reiteró en otra posterior, en otro informe de abril de 2019, diciendo que el comité preocupa al comité los escasos avances del Estado español parte en relación con la educación inclusiva, incluida la falta de una política clara y de planes de acción para su promoción. Le preocupa de forma particular que mantenga todas las disposiciones normativas en materia de educación especial, así como un enfoque médico que se basa en la deficiencia. Le inquieta al comité que un número importante de niños y niñas con discapacidad, incluidos niños y niñas con autismo, con discapacidad intelectual o psicosocial, sigan recibiendo una educación especial y segregada. Esto, queridos amigos, como decía nuestro amigo Félix, queridos amigos, esta es la realidad. Esta es la realidad. Los informes del Comité de la ONU son contundentes. ¿Estos informes son unas opiniones de unos señores que pasan por ahí? No. Estos son informes de un comité, como digo, que tiene la función de velar por la aplicación de la Convención. Y que esos mandatos, son algo más que recomendaciones. Deben incluirlo, los Estados deben cumplirlo. Primero, como obligación moral, desde luego, desde el punto de vista de dignidad. Segundo, como compromiso político. Y en tercer lugar, porque si has firmado un tratado, si has firmado una convención, lógicamente tendrás que aplicarla e interpretarla. Y aplicarla, llevarla a cabo y, en definitiva, hacerla efectiva. El mantenimiento de un sistema dual, ordinario, para los niños sin discapacidad y especial, con todo el respeto a la educación especial y con todo el respeto a las personas que sin duda de buena fe están cumpliendo tareas importantes también, ¿por qué no decirlo? Pero desde el punto de vista jurídico e inclusión, ese sistema dual no es compatible con la Convención. El problema es, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues lo que debemos hacer es cumplir la Convención. Y lo que debemos hacerlo, evidentemente, con sentido común, de forma gradual,
Y una cosa clara, como han hecho otros países, transformar esos centros. Nadie dice de vaciarlos, cerrarlos. Esas falsedades que se están diciendo, que no lo dice, por cierto, la ley educativa, son auténticas falsedades que contribuyen a emborronar el debate. El debate no debe ser si se cierran o no los centros. El debate debe ser, ¿queremos un sistema de verdad digno para España? ¿Queremos de verdad un sistema inclusivo para todos los niños, para todos? Pongámonos a trabajar, pongámonos a dotar a los centros ordinarios, que ya los tienen en muchos casos, digamos, pues de los medios, de los recursos, de los apoyos que necesitan. Y hagamos una transformación gradual de los centros de educación especial, transformarlos en centros de recursos, como ha hecho Portugal. Italia los cerró y no pasó nada. Italia está a la cabeza de la educación inclusiva. Estos países no son súper revolucionarios, ¿no? Nadie diría que están... Entonces, en definitiva, ese es por lo que hay que ir. No es por lo que hay que ir, es a lo que se va a ir. Porque, en definitiva, claramente, hablamos de la educación para todos, por todos y con igualdad y sin discriminación. Por tanto, desde el máximo respeto a los padres que llevan a sus niños a los centros especiales, desde el máximo respeto a las personas que trabajan en los centros especiales, desde todo ese máximo respeto, hay que dejar muy claro que la normativa española, el sistema educativo español, a día de hoy, todavía no es compatible y vulnera la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En la ley educativa, en la disposición adicional famosa esta que tanto se habla, la cuarta, si no dice que vayan a desaparecer, dice todo lo contrario, que en el plazo de 10 años cita el artículo 24 de la Convención y en cumplimiento del cuarto objetivo tal, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Y dice luego, las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, no sé de dónde se saca este concepto de muy especializada y qué es, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios. Pero es que cita el artículo 24.2e de la Convención que, evidentemente, solo cita el artículo que interesa, la ley. Una parte que, además, hace referencia a medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten. No, oiga, ¿por qué no me cita usted el artículo 24 bien citado? Y entre ellos el apartado 2A que dice que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad. Por tanto, no va a aprobar el legislador español, no va a aprobar, le tengo que dar un suspenso, desde el punto de vista jurídico y normativo, y probablemente desde el punto de vista de la inclusión educativa. La ley, lo siento mucho, pero esta ley, esta reforma educativa, que es un momento importante para el debate, debemos llevarlo al terreno que procede. El terreno que procede es hablar de la educación, hablar de los niños y las niñas, hablar de los alumnos, hablar de las personas y hablar de que los padres tienen una labor importantísima, pero para garantizar esos derechos. Y hablar de que nadie quede excluido, hablar de no discriminación, hablar de un sistema educativo fuerte, de calidad, accesible para todos. Creo que ese es el debate, no que si los centros especiales y que salgamos con campañitas y demás. Por cierto, tengo que dejarlo muy claro. La campaña que ha lanzado la Comunidad de Madrid hace poco, no sé, ayer tuve ocasión de ver un vídeo utilizando a los niños, diciendo este es tu cole, no sé qué. En fin, no se deben utilizar a los niños ni para una opción ni para otra opción. Eso además está radicalmente prohibido. Yo no sé si eso tendrán consecuencias jurídicas, no lo sé en este momento. Pero sí sé que en todo caso no parece claramente muy poco digno, muy poco respetuoso. Todo se puede discutir y debatir, solo faltaría. Nadie tiene la verdad absoluta en casi nada en la vida. Y, ¿cómo decir? Yo creo que estamos en una oportunidad magnífica. Digo magnífica porque, hay una ley educativa, este tema está por primera vez está en la agenda social y política, ya es hora, se visibiliza más, pero no desenfoquemos la cuestión.
Y la cuestión, como digo, es a la esencia, al derecho a la educación, a los derechos y plantearlo como un derecho fundamental. Desde el respeto pleno a todas las opiniones de todos los padres. Pero claro, cuando se dice que un niño no se puede integrar, ¿por qué no se puede integrar? Desde el punto de vista científico está claro, todos los psicólogos lo dicen, que las potencialidades que tienen estos niños son maravillosas. Se dice luego que los centros especiales no segregan. No, no es que segreguen, es que son en sí mismos centros de segregación, porque solo van esos niños. Claro, es decir, ¿cómo va a ser inclusión si hiciéramos una sanidad solo para los mayores de 80? Qué bonito, ¿verdad? Ahora con el COVID lo resolvíamos rápido, ¿no? Es decir, una sanidad especial o excepcional para las personas mayores de 80. Ya fraccionamos. Los derechos no son fraccionables, los derechos son universales, únicos, no fraccionables. Por tanto, se están diciendo cosas con muy poco rigor, que no contribuyen a clarificarlo y que hacen confundir a los padres. Yo creo que la labor, en este caso, de un operador jurídico es dejar claro cómo está la ley, cómo está la convención, cuál es nuestra opinión y por dónde debemos caminar. Y, desde luego, animar a los padres y madres a que ejerciten sus derechos y que antes de ejercitarlos se asesoren muy bien y que esa labor de asesoramiento, que yo sé que desde las asociaciones y de apoyo las estáis haciendo magníficamente, pues aquí tenéis también a los equipos jurídicos para dar ese apoyo, para dar esa cobertura, que en muchos casos están angustiados, desorientados y perdidos. Yo creo que el derecho a una educación para todos, me quedo con eso, el derecho a la educación se va a lograr, se está logrando, se ha avanzado, como habéis visto, en la jurisprudencia, en los tribunales, en la convención, es un avance trascendente, histórico, y se logrará una educación digna, que es en definitiva una educación para todos. Porque en definitiva lo que dice nuestra Constitución, la educación es el desarrollo de la personalidad humana. Con esta frase final del artículo 27 de la Constitución me quedo y quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, desde mi punto de vista, bueno, genial, súper interesante, porque sobre todo que nos has dado muchas pistas, claro, como a pie de terreno, para poder defender, aunque seamos padres y madres, un poquito pues para poder rebatir o defender que eso realmente está en la convención y no se la pueden saltar. Yo no sé si habrá alguien que quiera hacer algún tipo de pregunta. Si quieren, pueden activarse el micro. Espero que todos puedan activarse el micro. Hola. Hola. ¿Qué tal? Mira, yo quería preguntar, ¿uno puede denunciar directamente al Tribunal Europeo? ¿Puede saltarse los tribunales de justicia españoles e ir directamente a Europa, o hay que seguir todos los trámites y acabar hasta el Tribunal Constitucional y después ya empieza Europa? Sí, a ver, como regla general, efectivamente, hay que agotar lo que se llama el derecho interno, ¿no? Es decir, en un caso, un padre o una madre que ejercite un derecho de sus hijos o de su hijo, tiene que ir a toda la escala judicial, llegar al Tribunal Supremo, incluso llevar al Tribunal Constitucional y luego ya podría dirigirse al Tribunal Europeo, en este caso de Derechos Humanos, ¿no? Otra cosa es que hay también, el comité puede actuar en algunos casos, cuando digo el comité de la ONU, en materia de la convención, en algunos casos, y hacer investigaciones, ¿no? Pero la regla general, evidentemente, es agotar el derecho interno, ¿no? Porque si no, esa demanda ante el Tribunal Europeo te la van a inadmitir, porque requiere haber agotado todas las, digamos, instancias judiciales previstas en el ordenamiento de cada país, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias a ti. El tema es que yo tengo también el caso de mi hijo, lo tengo ya prácticamente en el Tribunal Supremo, esperando a que le contesten a mi abogado. Pero he ido perdiendo todas las instancias y la verdad es que no parece, o sea, parece fácil, porque la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad lo dice, pero los tribunales no, por mucha jurisprudencia que haya, no han dado la razón, se apoyan en que no hay recursos suficientes en los centros ordinarios y que mi hijo tiene un dictamen que dice que necesita recursos especiales de especial atención y que no los tiene. Lo que está reclamando, que es un centro ordinario. Él ahora mismo lo derivaron a una aula en clave por imperativo legal.
Pero claro, yo quería centro ordinario con apoyo, es decir, una inclusión plena. Y está en un aula en clave derivado de manera... Mira, Mónica, yo creo que efectivamente, como tú bien dices, no es un camino fácil, ¿no? Porque creo que lo he subrayado antes, la mayor dificultad es que se da un valor casi total o pleno, los jueces, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, a los informes psicopedagógicos, y entonces ahí siempre se habla, requiere muchos recursos, muchos apoyos, una atención súper especializada, y eso no se lo puede dar un centro ordinario. En fin, ese es el argumentario clásico, ¿no? ¿Cómo se combate eso? Hombre, lo estamos combatiendo en ocasiones con informes de otros psicólogos, de otros orientadores, pero en muchos casos, evidentemente, predomina el informe, digamos, oficial, ¿no?, de la Administración. Pero hay que seguir peleándolo, hay que seguir tal, se han abierto camino y bueno, yo creo que eso que se dice de tener en cuenta la voluntad de los padres, a mí me hubiera gustado decir que no irá ningún niño a un centro especial si sus padres se oponen. Con que hubiera dicho la ley, no se podrá, con una oposición motivada, hombre, motivada y tal, ¿no? Pero porque en muchos casos que parecen que no son posible la inclusión, casi todos es posible la inclusión. No quiero extenderme más, pero ese niño o niña que parece, yo he tenido casos de niños con autismo profundo y tal, que están incluidos en, vamos, se ha logrado en algún caso centro ordinario, si recibe los apoyos, que esa es otra, si recibe los apoyos, la evolución que pueden tener es magnífica. Y luego que en un centro ordinario se produce la socialización, que no he hablado de eso. Pues claro, en un centro especial va a estar con niños que tienen otras discapacidades. Pueden tener muchos apoyos, son muy bonitos los centros especiales. Ahora estamos viendo una campaña que parece eso Disneylandia, ¿verdad? No sé si habéis visto los vídeos, todos, qué bonito, qué majos son. Sí, sí, pero no dejan de ser centros en los que solo van niños y niñas con discapacidades o diversidad funcional. Y eso no está a la altura de la Convención, ni en mi opinión, de lo que es la inclusión educativa. Esa es lo que te puedo decir. Encantado, Mónica. Muchas gracias. Vale, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún tipo de pregunta. ¿No? Pues, Juan. Bueno. Ya si lo doy entonces por cerrar. Puedes preguntar tú si quieres, No, vamos a ver, a mí me diste una pista con la sentencia del Tribunal Supremo donde pone el tema de los ajustes razonables, o sea, que a mí eso se me quedó en el tintero con la charla anterior que tuvimos con Manuel Ávila, se me quedó en el tintero de preguntarle, oye Manuel, ¿dónde puedo encontrar exactamente donde ellos dicen que esto no es un ajuste razonable para yo defender el que me lo pongan? O, porque claro, es verdad lo que tú dices, te dicen, no tenemos los recursos, pero no te especifican, porque no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, sino realmente te dicen no, y ya directamente te derivan a un aula clave o a un centro de educación especial. Pero ahora, pues, al tener la sentencia del Tribunal Supremo, de ahí se pueden rescatar cositas que pueden ser muy, muy interesantes para las familias. O sea que, bueno, yo me voy súper contenta. Una cosa, también es una cosa que yo no entiendo, cómo en una cosa de derechos fundamentales, en un juicio de derechos fundamentales, condenan en costas a las familias cuando no el recurso es desestimatorio. Eso me está pasando a mí y eso lo que hace es que si voy sola, porque las asociaciones y de resto de entidades que se supone que luchan por la inclusión, no, o sea, al final te tienes que buscar la vida, ir personalmente a hacerlo y ir a los tribunales. Si encima te condenan en costas con lo que te cuesta un abogado, o sea, es que es inviable llevar a cabo una demanda judicial. Entonces, yo eso sí que no lo logro entender. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, para empezar, es que yo creo que la condena en costas tenía que desaparecer. Y no, es que con carácter general, porque es un límite al ejercicio de los derechos, como bien dice Mónica, y más en derechos fundamentales. Yo creo que solo las costas serían solo cuando sea una temeridad, es decir, cuando metas una demanda sin fundamento ninguno o que hay 50 sentencias del Tribunal Supremo que han dicho en un sentido, es decir, cuando hay una temeridad, vale, de acuerdo, usted se le ponen las costas judiciales, ¿no? Pero con carácter general no. No porque son temas además dudosos, discutibles, y estás ejerciendo un derecho, lo que tú has dicho. Entonces, ese límite económico, que es muy importante, porque encima de que has perdido y el disgusto, encima el coste económico que no es baladí tampoco, en muchos casos. Y que luego lo reclaman,
Luego lo reclama la administración, ¿no? No, es que a mí, por ejemplo, me ha supuesto el tener que paralizar todo el tema, ¿sabes? Una persona sola, una familia sola, con lo que se invierte de dinero para gabinetes y tratamiento del propio niño que tiene discapacidad, no te puedes permitir ese lujo. Entonces ahí ya te están condicionando y te están poniendo cortapisas. O sea, al final es que no puedes hacer nada, te ves abocado a seguir lo que ellos te dicen y te imponen. De acuerdo. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por finalizada la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido un placer haberte tenido en la tarde de hoy. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se han conectado y hasta la próxima. Muchas Gracias. Hasta luego. Y que vaya todo muy bien. Ya hablaremos. Muy bien, gracias, Juan. Hasta luego. Hasta luego.